Ángel aquí en Excelsior TV. El comentario que voy a hacer hoy tiene que ver con un acontecimiento registrado hace un cuarto de siglo. Anteayer domingo el mundo entero celebró, excepción hecha de unos cuantos países, particularmente los autoritarios, el resto del mundo celebró con júbilo y alegría el 25º aniversario de la caída del muro. Así simplemente. Cuando usted le comenta a una persona mediana o muy poco informada, pero informada al fin, y le dice usted, hace 25 años, anteayer, el domingo 9 de noviembre, se cumplió 25 años, el primer cuarto de siglo de la caída del muro. Las probabilidades de que esa persona sepa a qué muro nos estamos refiriendo son muy altas. No nos estamos refiriendo al muro de las lamentaciones en la ciudad santa de Jerusalén. Nos estamos refiriendo al muro de Berlín. Ese oprobio de los gobernantes de haber encerrado a lo que se conocía como Berlín Oriental en 1961, un muro de varios metros de alto, con alambradas, con estas alambradas electrificadas, guardias, puestos de vigilancia, etcétera, de 155 kilómetros de longitud. El único propósito claro de esta vergüenza fue evitar que los ciudadanos de la República Democrática Alemana, habitantes de Berlín Oriental, se pasaran al lado occidental, a Berlín Occidental. Berlín Oriental era el territorio que le tocó a la Unión Soviética en el reparto de esa ciudad al final de la Segunda Guerra Mundial. Debe recordar usted, si no lo sabe o si lo olvidó, que las tropas del Ejército Rojo fueron las primeras en llegar a Berlín. Posteriormente, en el reparto que se hace, se crearon 3 sectores en esa ciudad. Se dividió en 4 sectores. El sector correspondiente a Estados Unidos, a sus fuerzas de ocupación, a la parte inglesa y a la parte francesa. Más la parte soviética, eran las 4 partes en que se subdividió Berlín. Las otras 3 partes quedaron libres, es decir, sin ninguna cortapisa para viajar, para trasladarse, excepto en el caso de Berlín Oriental, que, como le dije a usted, fue encerrado por un muro de 155 kilómetros de longitud en 1961. 28 años después, cae, y junto con ese muro, junto con esa barrera que había costado 150 y tantos, casi 160 asesinados por los guardianes o por morir electrificados en las alambradas que dividían a los otros 3 sectores de Berlín con el sector soviético. Al caer, cayó con ese muro algo más. Cayó la misma República Democrática Alemana, que en poco tiempo llevó a cabo un proceso de reunificación con Alemania Federal, que se conocía como Alemania Occidental. Hoy es un solo país y es la máquina industrial, la locomotora económica que jala prácticamente al resto de Europa. ¿Hay otros muros en el mundo ahorita? Yo pienso que sí. Si bien no son materiales, son muros, vamos a decir, inasibles. Por ejemplo, cuando el gobierno de la República Popular China y la gerontocracia que lo controla establecen un control muy severo de los contenidos en Internet, ahí tenemos otro muro, más peligroso que aquel, porque aquel se veía. Estos nuevos muros, las más de las veces, no se ven, no se pueden tocar, no puede uno darles con un pico, con una pala y agarrar un pedazo de hormigón, de cemento armado. El socialismo como tal, como lo conocimos en aquella región que se llamó Europa Oriental y también la Unión Soviética,
y constituido con divergencias en algunos casos profundos por la República Popular China, Vietnam, Cuba y algunos otros países más pequeños. Albania, quizá, que ahorita no se sabe qué es Albania. Esos países se dio una situación muy curiosa cuando el presidente Yeltsin le intentan, tiene que recuperar el poder, una situación ahí con unos grupos militares, llega Mikhail Gorbachev al gobierno en la Unión Soviética y él es el que vislumbra la inevitable caída de lo que se llamaba en aquel entonces el campo socialista, separando por supuesto a la República Popular China y a Cuba. Vietnam ni se diga. Aun cuando Vietnam desde 1985-86 ya había iniciado los pasos para construir una economía de mercado, pero al igual que el modelo chino, mantener el férreo control político por parte de lo que es el Partido Comunista allá. No es su nombre, pero es el equivalente. Cuando se da estos dos hechos, el mundo sufre un gran cambio e inicia una nueva etapa de transformación en lo que se refiere a los modelos económicos. Pero después de ese hecho, 89, 91, cuando se desintegra la Unión Soviética, viene posteriormente el año 2000, cuando en la ciudad, en el país, en nuestro país, en México, es derrotado el Partido Revolucionario Institucional, que era el abuelo de aquel original, el Partido Nacional, el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, y el Partido Revolucionario Institucional. O a la inversa, PNR, PRM y luego PRI. Una vez que se da esta derrota, el periódico norteamericano The New York Times planteó en un editorial algo que se llamó los 3 hitos del siglo XX. Y esos 3 eran, fíjese bien usted por favor, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética o su extinción y la derrota del PRI. De alguna manera, lo que subyacía o estaba debajo de estos 3 grandes acontecimientos históricos del siglo XX era la derrota de la visión autoritaria del poder. Ya tenemos del año 2000 a 2014 poco más o casi 3 lustros ya, donde México vive con ligeros atrasos, si gusta usted, pero una democracia casi plena. Sin embargo, lo curioso es que en varias regiones del mundo, y particularmente en México, todavía hay grupos que aspiran e incluso de manera violenta manifiestan esta disposición a construir un sistema autoritario como el que vimos caer hace 25 años en Berlín, como lo que vimos desintegrarse en la Unión Soviética 2 años después, y como lo que vimos ser derrotado en 9 años después, el año 2000, y sin duda alguna lo que veremos en la República Popular China, quizá en no pocos años. Estas personas, estos grupos, plantean de manera clara que su objetivo es, mediante la lucha armada, construir el socialismo. Una palabra que ya ni siquiera en los países originarios o donde se implantó por primera vez la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, en 1910 ya no existe, ya se desintegró y ya tienen una economía de mercado, con un férreo control de un partido hegemónico, por supuesto. El caso de la República Popular China es partido único, Cuba igual. Pero prácticamente el resto del mundo, no menciono a la República Democrática de Corea porque bien a bien no se sabe qué es. No sé si es un paria en el concierto internacional que vive de las cientos de miles de toneladas o millones de toneladas que le donan países como Estados Unidos para que no muera de hambre su población o una parte importante de su población, pero eso sí tiene arsenal nuclear y por eso se le otorgan ciertas consideraciones. Pero volvamos a la parte del autoritarismo. ¿Cómo explica usted que en un mundo donde lo que rige es la democracia,
la vía pacífica para cambiar el sistema político, el modelo económico de desarrollo, que sea el voto, que sea la cualidad de ciudadano, lo que determine los cambios sociales, económicos y las grandes transformaciones del mundo hoy y desde hace varios años. Y en México tenemos grupos que dizque con las armas en la mano quieren transformar este país y construir el socialismo. Pero no solo eso, sino que, ¿recuerda usted a lo que yo llamo el subcomediante Marcos, que planteó el 1 de enero, el 1 de enero del 94, destruir al ejército opresor y acabar con el Estado burgués? Vea cómo está Chiapas hoy. ¿Qué van a hacer estos grupúsculos que en las catacumbas de la clandestinidad en el estado de Oaxaca, Guerrero y Michoacán presumen de que ellos van a agudizar las contradicciones para que el gobierno burgués y opresor reprima y se vaya a levantar el pueblo en armas en contra de sus opresores y construir el socialismo? ¿En verdad el pueblo mexicano querrá cambiar a unos opresores por otros más crueles y más violentos y sangrientos que los actuales? Yo no veo dónde están los opresores hoy. Es más, ni los respetamos, ni les hacemos caso a esos disqueopresores. ¿Se imagina usted esa locura, esa insania de pretender construir el socialismo en México? ¿Querrán construir un muro que abarque los 3.200 y tantos kilómetros de frontera con los Estados Unidos? O sea, así va a ser el asunto. Ya no van a construir una barrera los norteamericanos para que nosotros no podamos irnos para allá, sino que ahora nosotros vamos a construir un muro porque ante tanta felicidad vamos a impedir que entren los canadienses y norteamericanos, y también en el sur para impedir que todo el subcontinente entre a México por esa felicidad que vamos a crear. La verdad es que no van a crear nada, la verdad es que nada representan, salvo el que grupos de ilusos jóvenes que por su ignorancia o por su flojera intelectual no averiguan la historia reciente de la humanidad para darse cuenta que ese camino no tiene futuro y que lo único que hacen es caldo gordo a un grupo de vividores con base en una ideología que hoy yace arrumbada en el cuarto de los tilichis o en el basurero de la historia. Celebremos pues con júbilo el 25 aniversario, el 25º aniversario de la caída del muro, y luchemos, trabajemos en pos de que los muros que todavía restan en el planeta caigan también como cayó aquel hace 25 años. Le agradezco a usted su atención y nos vemos mañana con algún otro tema de interés, espero que lo sea para usted, aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.